Bien, nos encontramos domingo 28 de diciembre 2025. Mi nombre es Antonio Sevilla, soy creador del método motivacional de coaching y el sistema filosófico y de pensamiento Hakol Letová, todo es para bien, Bekam Su Letová, y cualquier cosa que nos sucede y nos pase, y en cualquier caso, también puede ser para bien, y entre comillas. Nos referimos a enfermedades, defectos de personalidad e incluso claroscuros del alma. Todo es para bien. Hakol Letová. Esta es la base de pensamiento en la que me muevo. Utilizo conceptos de antipsiquiatría, conceptos de insight personal, conócete a ti mismo y obra en consecuencia, y otros de otras filosofías, psicologías y variedades. Es un método multifacético que se va desarrollando. Aparte de que la enfermedad puede ser virtud y no defecto, como ya hemos visto en algunas que otras ocasiones, o que podemos utilizar aspectos de las mismas para poder mejorar. Aparte de todo eso, es un método de pensamiento muy novedoso que busca refrendo científico, psiquiátrico y de otros profesionales, y que también ha ido creando a lo largo del tiempo, por mi parte, algunos ítems terapéuticos dentro del mismo, como por ejemplo la tecnología del F+C, funcionar y compensar en las relaciones humanas, eso ya entra dentro del marco de la psicología relacional, etc. Hoy venimos a presentar un nuevo ítem terapéutico del método que creé en su día Hakol Letová. Método de base hebrea, pero igualmente método de insight personal, de introspección, de meditación, de conocer la mente y de utilizar todo Hakol Letová. Todo para mí. Hoy vamos a hablar de algo que he venido a intitular la cerca terapéutica. Primero, quiero agradecer a todos los presentes, como siempre en todos los casos, que estéis aquí. El sentido de estos vídeos son vídeos académicos de presentación, tipo y formato de seminario, que conjuntamente van acompañados en todos estos años de creación del método Hakol Letová en un manual de psicología práctica o de sistema de pensamiento y filosofía, como quieran decir o expresar, o de mentoring, como ahora mismo se expresa, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablar, repito, de la cerca terapéutica, ¿vale? La cerca terapéutica. Comenzamos un live sobre mi método motivacional Hakol Letová. Hakol Letová. El cerebro arde. El cerebro está en llamas. Hay un incendio en el cerebro continuo. Siempre nos encontramos mal por algo, de la manera que sea. Tenemos señales de alarma, banderas rojas. ¿Y esto por qué nos sucede? Fundamentalmente porque hay algo muy extendido a todo ser humano, que es el trauma. Hoy quiero hablar del trauma, en este caso un trauma relacional, un trauma en sociedad, un trauma de unos con otros y un trauma que a veces viene de la infancia y otras veces del abuso, otras veces de la misma vida, de la crueldad de la vida. En líneas generales, estamos traumatizados. No podemos huir del trauma porque el trauma continúa, está dentro de nuestro cuerpo. Había un autor, Bessel van der Kolk, que lo expresaba: el trauma no es una simple narración de un hecho acontecido del ayer, sino es algo que se vive emocionalmente en el hoy y que se interioriza dentro de nuestro propio cuerpo. No podemos eludirlo, quiere decir, no podemos escapar de él, a veces ni narrándolo, a veces ni hablándolo, porque es algo que se vive en presente, que está ahí en forma de síntomas, en forma de obsesión, de compulsión, de depresión, en forma de inseguridad respecto a lo que nos sucede, pasa u otros hacen hacia nosotros. Nuestro cerebro arde por el trauma. ¿Y cómo podemos apagar ese incendio? Claro, es muy sencillo desde la psicología tradicional decir que el trauma se va a resolver por arte de ciencia infusa, que se llama, o que por simple hablarlo, o por escucha terapéutica, o por resimbolizarlo, como algunos autores explicaron. Pero lo cierto y lo fijo es que tanto en sociedad como en individuos, el trauma sigue. Un trauma, repito, de inseguridad, de falta de autoestima, un trauma de miedos.
de hipervigilancia, de que el cuerpo nos avisa de señales de alarma, de que estamos en incendio continuo, unos como otros. Y no nos sentimos bien ni en sociedad ni como individuos, siempre andamos a la zaga del miedo que nos acosa. ¿Cómo vamos a poder con ese trauma? ¿Cómo vamos a poder garantizarnos que en una relación humana y en sociedad ese trauma no se reactiva? Trauma de humillación, trauma de abuso, trauma de celotipias, trauma. ¿Cómo no reactivamos al menos el trauma? Bien, como siempre este método está basado, repito, no solamente en filosofías varias, las que sean. La base hebrea del método, evidentemente, pero esto está basado en insight personal, en autodescubrimiento, en expertise, en experiencia misma, mía y de otros, y sobre todo mía y en carne propia. ¿Cómo yo no reactivo mis traumas múltiples de variadas cosas? ¿Cómo lo hago? El psicólogo, el filósofo, el pensador tiene que analizarse primero a sí mismo. Freud, en su sistema del psicoanálisis, al primero que sí psicoanalizó es a él mismo, y si no, no hubiera valido de nada. ¿De qué le hubiera valido a Freud descubrir el psicoanálisis si él mismo no se hubiera tratado con él mismo? Entonces yo en mi método École de Tova, en este sistema de pensamiento, de coaching, de mentoring, llámenlo como quieran, intento resimbolizarme a mí mismo igualmente. ¿Cómo yo voy a no reactivar mis traumas relacionales del ayer? ¿Ustedes qué ven aquí? Hace mucho tiempo hice un poema, porque aparte de escritor y de psicologías varias y filosofías aparte escribo, hago literatura, poemas varios, y los enmarco dentro de mis sistemas de pensamiento igualmente y de la misma manera. Hice un poema que intitulé El caballo con sus anteojeras. Aquí tenemos a un caballo, en este caso no se le ven, pero tiene anteojeras, que le hacen mirar únicamente para el frente. Y este caballo está concentrado y solamente interesado en su bote de pienso de avena. Ojalá todo el mundo tuviéramos la capacidad de este caballo para estar concentrado en el presente pleno. Lo que yo titulo el mindfulness en el perreo. Aquí tenemos al caballo que no sabe de dónde le vino la avena ni quién se la puso, que no está pendiente de los alrededores, sino que solamente mete su hocico en el botecito de avena para alimentarse. Qué lindo animal. No es tan fácil. No es tan fácil concentrarse para unos como para otros, para unos más y para otros menos. No es tan fácil concentrarse en el botecito de avena, en el alimento necesario y nada más del humano como caballo con anteojeras. Ojalá fuese tan fácil. Sin embargo, no lo es. ¿Cómo podemos hacer para que eso sea posible? ¿Cómo podemos hacer para concentrarnos únicamente en lo que es luminoso, en lo que nos ayuda y no en lo que nos fustiga o cae? ¿Cómo vamos a hacerlo? Porque la teoría es muy linda. El caballo con las anteojeras, su botecito de avena. ¿Cómo se consigue eso sin caer y caer y caer y volver a caer en el discurso mental, en la retraumatización, en el recuerdo del ayer, en las sensibilidades varias? ¿Cómo hacemos eso? Upnimit quiere decir límites internos. Aquí tenemos a un señor con gafas y barba, un señor moderno, occidental, que para en su día sus quehaceres y se pone a meditar. ¿Qué es meditar? ¿Qué es el mindfulness en el perreo? ¿Qué es meditar? Concentración en la respiración, en las sensaciones del cuerpo, en la no interpretación de la realidad, concentración en el pensamiento positivo y sentido, y elusión de las otras oscuridades del alma. No reprimir, observar y solamente mirar por el ojo de la aguja buena. Este señor está meditando. Lo que pasa es que este señor, cuando se levanta de su meditación, se le aplaude al señor. Pero el señor vuelve a la vida cruel, vuelve a un entorno quizás inseguro, vuelve a una pareja, amigos o derivados que le ponen la cabeza como un bombín.
¿vale? Por variadas cosas, porque lo retraumatizan, porque le hablan cosas que él no quiere escuchar, porque de repente lo ponen loquito, que se quiere decir. Porque el Señor podrá meditar y poner sus gebul, sus límites internos, pero ¿y luego qué va a hacer? Este señor camina sin una cerca, quiere decir, camina sin una cerca terapéutica, sin un límite externo. Lo que yo postulo en el día de hoy en mi método Akol Letová es que no solamente valen los límites internos del pensamiento, que también y son muy necesarios, evidentemente, sino que, como dijeron algunos autores, entre ellos un tal Winnicott, y lo digo en inglés y después lo traduzco, hace falta un holding environment. Es una palabra muy linda. Holding environment significa un entorno seguro. Un entorno de límites, de saberes y de decires los que sean acotados. Holding environment. Debemos de sentirnos seguros para funcionar, para que después el Señor se siente y la meditación le valga madre. Sentirnos seguros, algo muy importante. Este live es un live de corte terapéutico que necesitamos de alguna manera continuar por el bien de todos en este sistema nuevo creado por mí de pensamientos de ya tantos años. Akol Letová. Todo es para bien. Todo es para bien. Vamos a proseguir aliviando la mente. El sentido de mi método motivacional es aliviar la mente. En la mente hay distintas estructuras que se desregularizan cuando la persona se duele por dentro por traumas variados. Lo primero es que la amígdala se reactiva. Lo segundo es que los núcleos prefrontales ya no manejan a los núcleos basales de manera tal que la persona no sabe controlar sus impulsos, se vuelve agresivo, inseguro, doliente, miedoso frente a la vida. La persona vive en un incendio. ¿Qué es lo que queremos hacer? Alivianar. Respetando la psiquiatría oficial, psicólogos varios y los que sean, con los que he hablado en muchas ocasiones, las enfermedades mentales gordas y graves no se curan. El trauma gordo no se cura, se aliviana, se endulza. Se hace mejor poniéndole cercos y límites, pero la persona no puede curarse, porque hay algunas estructuras que ya están alteradas y de por vida. Por ejemplo, la inervación, si quieren denominarla así, entre los núcleos prefrontales del córtex y la amígdala. Hay cosas que ya no tienen vuelta atrás. La vida nos duele y nos duele para siempre. No, una cosa es alivianar o endulzar una enfermedad mental, un trauma, una psicología doliente por llamar, y otro decirle a una persona que va milagrosamente a estar bien del todo, para siempre. No, no puede ser. Yo a lo más que me aproximo, Dios mediante, es a alivianar estas estructuras para que la persona, aunque sea cojeando, siga. Pero para eso voy a necesitar la ayuda del entorno social del doliente, porque si el entorno no ayuda, el doliente no mejora. Y eso es a donde vengo hoy en referir. Prosigo. Miren, señores, que ven aquí. Esto es una persona que vocea, que lo cuenta todo, que lo narra todo, que con el cuentito de que la verdad hay que decirla en todos los casos y de todas las maneras posibles, habla lo que siente, le cuenta a quien sea lo que sea y va como elefante en cacharrería. Esta persona no está generando un vínculo seguro, ni con su pareja ni con su entorno. Y seguramente, muy seguramente, está traumatizando a propios como extraños. No todo se puede decir, no todo se puede hablar. Primer ítem de la cerca terapéutica, no hablen todo. Es más importante el equilibrio y la balanza que la pura verdad o el hablar como elefante en cacharrería. Filtren si quieren mantener seguras sus relaciones humanas, si quieren que su pareja no se duela con sus traumas, los que sean, si quieren que su familia se estructure, se repare, si ustedes mismos quieren estar tranquilos y no recibir el castigo de la sociedad, cállense la boca. Así, literal.
Cállense la boca. En boca cerrada no entran moscas. Primer ítem de la cerca terapéutica. La primera cerca es la lengua. Para que este señor que mostramos antes pueda meditar tranquilo y salir de su meditación en forma. La primera cerca terapéutica es la lengua. En boca cerrada no entran moscas. Esto se desarrollará ahora con citas de autores, pero es muy interesante. Acaben con el bla, bla, bla. Acaben con el bla, bla, bla. Y sobre todo con el bla, bla, bla. Para nada monada. No nos interesan a muchas personas su pasado. No nos interesan sus exparejas. No nos interesa lo que hicieron. No nos interesa qué les pasó y si yo no estaba. No nos interesa un bla, bla, bla monada para nada. No nos interesa conocernos en todo y de todas las maneras posibles para dolernos y sufrirnos. No nos interesa la vida entera de la persona que tenemos al lado. Nos interesa que nos funcione y le funcionemos. Felicidad del presente pleno y mindfulness en el perreo. El bla, bla, bla para nada tiene que terminar. Porque nos hacemos un daño irreparable y luego ya no hay vuelta atrás. Las personas nos dolemos por las palabras de otros. Esta persona quiere hablar, pero le recomiendo algo. Hable usted con la pared, pero no haga daño con su cháchara. Esto es muy importante. Y es una cosa que se debería de enseñar en los colegios, al menos desde los 5 años de edad. Proseguimos. El caballito quiere seguir comiendo la avena de su tiestito. ¿Cómo vamos a hacer para que este caballito no se desoriente? Proseguimos. Proseguimos, hay mucho que decir. Quizás demasiado. ¿No es así? Sigmund Freud, repetición y lo no simbolizado. Sigmund Freud, Sihat Hazarak, Fiyak, Shel Trauma. Sigmund Freud identificó que la repetición compulsiva es un resultado del trauma. ¿Cuál es una de las señales de alerta roja para poner la cerca terapéutica externa como interna en pensamientos como en relaciones? Cuando tú te observes con una repetición conductual severa, cuando tú te observes que recompruebas cosas, que repites las mismas frases. Ahí el incendio mental comienza. ¿Por qué? Porque ya te estás doliendo por algo que alguien te ha hecho, dicho, y estás pensando. Y eso hace que vuelva el ciclo traumático. Sigmund Freud lo decía muy claro. Sigmund Freud identified compulsive repetitions, consecutive trauma. Aprendamos idiomas a todo esto, hebreo, inglés, los que sean. Nos viene bien para la mente. Esto es muy necesario. Empezamos ahí por los primeros sabios, profanos y otros, que hablaron sobre el trauma. Señal roja, repetición, compulsión. Repetición de lo mismo, de lo más hablado, de lo que continuamente, repite obsesivamente, se piensa. Ahí tienes la primera alerta roja para ponerla cerca y cerrar la badana, porque si no es peor. Continúa. Continúa. Muy importante para el bien y la terapia. Bessel van der Kolk, El cuerpo y el trauma, un autor de referencia inicial en el conocimiento del trauma. Van der Kolk demostró que el cuerpo porta la memoria del trauma. Van der Kolk era שהגוף נושא זיכרון הטראומה. Van der Kolk showed the body carries the memory of the trauma. Sí, señor, el trauma no es solo un relato, es un fisiológico. La segunda señal de alarma, aparte de los pensamientos obsesivos y recurrentes, es que el cuerpo puede sentirse mal. La reactivación del trauma por un decir de un otro o por algo que acontece y nos cuentan o por lo que sea y nos hace revivir lo anterior, como sea, se vive en el cuerpo. Si tú empiezas a sentirte que cosquillas, corazón apretado, dolor de cabeza, repetición compulsiva de ideas, te han detonado, te han dado en la llaga, te han pulsado la tecla. Comienzas a ponerlo cerca para protegerte. Es importante, como ven en mi método, Akolle Tová, método de Antonio Sevilla,
para defendernos frente a la vida, un sistema de pensamiento. Más que otra cosa, el conocernos, el saber, el conocer, el estudiar, el incorporar estas sabidurías a uno en el día a día. Van der Kolk demuestra que el cuerpo es la memoria. Observa tu cuerpo. No solamente observa tu mente, observa tu cuerpo. ¿Qué se está desajustando? Puedes dejar de orinar bien, puedes tener pulsiones en el pecho. Algo ha pasado, algo te han dicho, algo hay que parar. Ahí nomás. Bessel van der Kolk, autor de referencia al sistema de trauma. Continuamos en este sacrosanto y bonito vídeo terapéutico para todos vosotros. Hay tanto que decir. La herida, el defecto, la disfunción pueden convertirse en herramientas de conciencia. El trauma no es solo una narración, no es algo que nos acontece y hablamos de uno más, no. El trauma is not stored as history with a beginning, middle and end. It's stored as fragments of sensory. Está unido a las sensaciones, las emociones. Observa tus emociones, no solo tu cuerpo o tu mente, tus emociones. Estamos aprendiendo a identificar cuándo hay que parar, cuándo hay que poner límites internos y externos, cuándo tenemos que partir con una relación, hablar y con escucha terapéutica decir basta ya con esta conversación o basta ya con esta relación o no me cuentes eso o de repente me aíslo, medito. ¿Cuándo? Observa tu mente, observa qué te han dicho, observa qué sientes, observa tu cuerpo, observa tus emociones. Cuando el incendio continúa, apágalo al tiro. ¿De acuerdo? Van der Kolk nos dice esto porque el trauma no es una narración, es una sensación. Bien, ahora vamos a hablar de un autor que me apasiona. Winnicott. Donald Winnicott es uno de los grandes referentes del psicoanálisis relacional, quiere decir la psicología de las relaciones humanas, y afirma: The essential feature of the facilitation environment is not interpretation, but holding. O sea, un entorno debe de ser seguro. Es el derecho y la obligación de decirle a tu entorno inmediato de amigos, parejas y familiares que se callen la boca, que te traten mejor, que pongan límites sobre las conversaciones que te duelen y que sean un entorno que te genere safety, seguridad. Antes que verdad, seguridad. Las personas tienen que equilibrar tu entorno. Tú no puedes ponerte a meditar y resolver tus mierdas, disculpen la expresión, si tienes un entorno que te fustiga. Tienes que exigirle a tu entorno que tengan autocuidado contigo, que sepan qué hablar, qué no hablar, qué decirte, qué no decirte, y tú con ellos. Y a la calleuque, que se llama, porque es esencial un entorno que te sostenga, no que te maltrate. The holding environment, el entorno de seguridad que sustenta, según Donald Winnicott. Esto es psicología pura y dura, métodos de pensamiento, cosas que son prácticas para aplicar en vida y con paz. Esto es mi método Akol Letová, un método que yo busco refrendo científico y que quiero presentar en lugares y en academias, las que sean, delante de psiquiatras, los que sean, para que avalen científicamente y de alguna manera me acompañen en poder instaurar este método en lugares, en centros de meditación, no sé, en clínicas, en donde sea, porque es utilizar de manera práctica todo lo que tenemos, el conocimiento que autores hicieron y dijeron, pero también nuestro insight personal, lo que vale, lo que sirve para una sociedad que está traumatizada, que no funciona en sus relaciones, en donde las personas se duelen. ¿Entienden lo que quiero decir? Ir a los autores, valen, aplicarlos. Continuamos, aunque en realidad mucha cosa ya está dicha, verdaderamente que decir.
Hemos hablado de Van der Kolk, de la memoria del trauma en el cuerpo, de analizar las emociones, de controlar los pensamientos, de aplicar el mindfulness en el perreo. Hemos hablado de ser el caballito con anteojeras que está solamente pendiente de su propio tiesto de pienso, pero también hemos hablado del entorno seguro, de los límites claros, de que las personas que te rodean te deben de cuidar y tú a ellos, y que hay cosas que no se deben decir y que en boca cerrada no entran moscas. Hemos hablado de muchas cosas ya. A veces con un lenguaje un poquito más técnico, a veces con un lenguaje un poquito más humano, como no. Hablemos un poco de qué dice la filosofía hebrea de todo esto y cómo lo avala. Hablemos de lo que sentimos, de si esto funcionará o no. Hagamos el análisis, la prueba, el nisayón. ¿De acuerdo? Incluso las palabras verdaderas pueden ser lashon hara, quiere decir maledicencia, daño con la palabra. Even truthful words can constitute harmful speech. Que lo dijo el Hafetz Haim, un grande hebreo de su generación. Quiere decir que calles la boca, que no digas la verdad. No, es que es la verdad. Bueno, ¿y qué? Cállate, ¿vale? Cállate la boca, no digas ni la verdad si vas a dañar con esto a la persona. Comunicar detalles del pasado, comparaciones, etcétera, activan el trauma y no es ético, señores, no es ético. La verdad no es el estándar superior. No digan la verdad si van a dañar a la persona. Busquen mejor el equilibrio, el shalom bayit. No es ético. Incluso decir la palabra verdad no es ético si dañas a tu prójimo. Lo dijo el Hafetz Haim. Y lo digo yo. Y lo dice la vida, la experiencia, la realidad. Miren, qué lindo. Alterar la verdad para proteger. Mutar leshanot mipnei ashalom. Está permitido alterar la verdad en favor de la paz. It's permitted to alter the truth for the sake of peace. Shefamot 65b. Este pasaje desmonta el absolutismo moderno, donde la transparencia total es la base. No. La ética hebrea prioriza el impacto psíquico y relacional por encima del daño. En términos terapéuticos, toda verdad no es sanadora. Señores, toda verdad no es sanadora, toda relación no es sanadora, todo vivir sin límites y anchas Castilla no es sanador. Cuiden a sus familiares y entorno como si fueran un bonsái al que le dan el agua y el fertirriego en su momento. El caballito tiene que comer del tiestito. Olvídense de contarlo todo como en botica. No se puede. Cállense la puta boca. Amén. Y sobre todo, Mushar Leshonot Mimnei Shalom. Está permitido alterar, inclusive alterar la verdad en pos del equilibrio y el balance ético. Si no te callas, cuidado con lo que dices. Eso por descontado. Vamos a proseguir porque estoy muy ilusionado con este nuevo lazo. Vamos a apagar el incendio de la mente. Vamos a apagar el trauma que todos tenemos dentro por tantas cosas. No nos reactivemos el trauma. No abramos la caja de Pandora. Cuidemos la salud mental del prójimo. Sepamos chamullar, hablar o no hacerlo. ¿Qué contamos? ¿Qué decimos? ¿Con quién nos juntamos? La cerca. La cerca es un límite. Y sin límite no hay crecimiento. Miren, aquí les presento parte de mi trabajo y de mi manual psicológico, que también va por escrito y no solo por vídeos, evidentemente. La cerca terapéutica, neurociencia, antropología, sociología. Estamos terminando un live maravilloso para que todos aprendamos a, de manera correspondiente, tratarnos los unos a los otros en psicología y con paz. Señores todos, apaguemos el incendio de la mente. Terminemos el live de dicha sea la manera. Si quieren mantener relaciones humanas sanas y vínculos afectivos seguros, si quieren eso, si quieren estar tranquilos por dentro y por fuera,
tienen que apagar el incendio de la mente, suya y de su hermano, de su pareja y de su propio. Apaguemos el incendio de la mente poniendo una valla, una cerca terapéutica externa y luego interna. O estamos fritos y corchos. Hakol Letová, método y sistema de mentoring y pensamiento ideado por Antonio Sevilla, mi persona, desde hace ya unos cuantos años, basado en experiencias propias, sobre todo, en mis propias entendederas y, como no, en filósofos varios y en base ética hebrea original. Un saludo para todos vosotros.